Lucas capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 9 al 17. Bien, una vez encontrada la lectura, vamos a dar comienzo. Y dice así: Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, esta parábola. 2 hombres subían al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reñían. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hasta aquí la lectura. Bueno, hermanos, vamos a compartir un pequeño pensamiento para esta tarde que tiene que ver con este pasaje que hemos visto, y luego le daremos lugar al pastor Daniel para que también tenga participación con la parte de la presentación de Felipe. Así que vamos a hacerlo cortito y conciso también para que nos podamos llevar una palabra en esta tarde. Y este pasaje del libro de Lucas, si me preguntan cómo llegué, no tengo idea. De pronto me vi esta semana estudiándolo y no sé por qué, pues no lo estaba buscando tampoco. Pero me llamó la atención este pasaje que dice que el Señor, siempre que hablaba o que se refería o daba alguna palabra, si bien, como nos dice el apóstol Juan, que no alcanzarían los libros de todo el mundo para escribir lo que el Señor hizo, todo lo que está escrito es porque así Dios lo estableció y en su sabiduría es lo que es importante y tenía que quedar registrado para nuestro conocimiento y a través de todos los siglos y para nuestra enseñanza. Y el Señor, siempre que hablaba, lo hacía con un propósito, conociendo los corazones, sabiendo a quiénes tenía enfrente. Y en esta tarde es lo mismo, como en todas las reuniones. Yo puedo pararme aquí con todos los nervios que me caracterizan al tener que dar la palabra, pero el que conoce los corazones es el Señor, y Él ha de dar conforme a su sabiduría, y da esta parábola, que no es una parábola cualquiera, sino que está dirigida especialmente para un tipo de personas, de almas, que tenían una cualidad. ¿Y cuál era esa cualidad? Según lo que hemos leído. Dice que confiaban de sí como qué, como justos. Pero no se quedaban con eso solo, sino que ¿qué hacían aparte? Menospreciaban a los demás. Y creerse uno que es justo es creer que uno es correcto, creer que está aprobado por Dios en su forma de andar, en su forma de vivir, y que no necesita otra cosa, y que anda como le parece, y que según su pensamiento
y su forma de vida es correcto y así se justifica. La semana pasada, creo que fue el viernes, la semana pasada. Este viernes o jueves, hablando con un muchacho, me decía, yo soy católico de toda la vida, no me congrego en ningún lado, pero yo entro al taller y rezo, y estoy bien con Dios. Entonces, para él, ¿qué pasaba? Se creía o se cree que delante de Dios está justificado. ¿Por qué? Porque fue católico toda su vida, porque aprendió, porque lo mantuvo, y hasta el día de hoy sigue con esa creencia, y que a él le alcanza con rezar todos los días, y está bien con Dios. Pero el sentirse justo y correcto y aprobado de parte de Dios es un engaño, realmente, de corazón. Y este pasaje nos revela que había dos personas en esta parábola, que uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y los fariseos eran una secta que tuvo origen muchos años antes, se cree que fue en una generación anterior al Señor Jesucristo, y que era una secta que cuidaban la ley, ¿sí? Pero que su nombre significa separado, o sea, no se juntaban y mantenían ciertos cuidados de la ley y dogmas, pero con el tiempo se fue ¿cómo podemos decir? Este cuidado se fue pervirtiendo a tal punto que solamente hacían o exageraban todos los puntos de la ley, y muchas cosas que no estaban escritas, que las recibieron a través de la historia, como decíamos, ¿no? Dogmas o leyes que se transmitieron en forma oral, ritos, los empezaron a poner como a la igualdad de lo que era la ley. Entonces, no solamente tomaban la ley, sino que todo lo que ellos iban escuchando o aprendiendo, lo mantenían a su mismo nivel y lo igualaban. Y así es como a lo largo de todos de los siglos, de los años, se volvió como un vacío, un formalismo y una irracional rebelión a todo, a tal punto que el Señor en muchos pasajes de las Escrituras, como escuchábamos en la cena, le dice, hay fariseos de vosotros, porque ponían cargas, hacían cosas que no eran correctas, a tal punto que el Señor en un pasaje, no sé si lo anoté, pero creo que sí, pero bueno, para no perder mucho tiempo, decía, ¿no?, que perdían tiempo diezmando en cosas porque guardaban el diezmo, pero empezaron a diezmar en cosas que no tenían sentido, por eso se diezmaban en la menta, o sea, todo, es como que nosotros hoy digamos, bueno, el diezmo es bíblico y hay que hacerlo, y por cada cosa que tengamos, y vayamos al supermercado y compremos 1 kilo de arroz, y de ese kilo de arroz 100 gramos son para la iglesia. A ese punto era lo que los fariseos en este legalismo habían llegado, en esta, podemos decir así, en esta locura de imponer cosas, y que se creía mucho mejor que el pueblo. Y no dista mucho de lo que hoy, en este tiempo, nos encontramos. Porque acá había una cuestión bastante interesante. Es que estas personas se creían justos delante de Dios. Y estaban en un error. Pero tal vez nosotros, en esta justicia, o hay alguno acá que cree que es justo y que no necesita tampoco a Dios, que como está bien. Y acá se arma un pensamiento que está a lo largo de toda la historia y que nos ha sido revelado también en las Sagradas Escrituras, que es en el libro de Apocalipsis, ¿no?, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, ¿no?, lo que pensaba, lo que había en su corazón. Yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no se daba cuenta, esta iglesia, que era una iglesia que era desnuda, era miserable y que no tenía nada. Entonces, estos fariseos, que realmente es una pena, creían de sí mismos que eran mejores. Por eso dice en el versículo 11, el fariseo en pie
oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, había un alto concepto de sí mismo, a tal punto que no necesitaba, por lo que leemos en las Escrituras, nada. Era perfecto a sus ojos. Y estaba bien para él, en ese engaño que lo produce un corazón, como estudiábamos en esto hoy en la mañana, creo que lo hablábamos, en un corazón engañoso y perverso. Las Escrituras nos enseñan que tenemos un corazón engañoso y perverso, de tal manera que puede engañar, hacernos engañar, nos engaña porque el corazón está dentro nuestro y nos habla y nos engaña. ¿De qué manera? A tal punto de hacernos pensar que no necesitamos nada, que estamos bien como estamos y que hay que cumplir ciertos dogmas, hay que ir a la iglesia, hay que cumplir los domingos, con una reunión alcanza, no hace falta ser fanático y cumplir, porque es lo que el Señor establece en la Biblia, teóricamente. Pero, ¿qué pasa? No es esta la actitud de una persona la cual puede agradar a Dios. Porque pensando en esta persona con la que hablaba y les comentaba, ¿qué es Dios para esta persona? ¿Y qué es Dios para nosotros? Porque uno puede decir, yo le pido a Dios todos los días que me guarde, yo le pido a Dios todos los días que me traiga con bien, yo le doy gracias a Dios porque no me falta nada. O sea, tiene a Dios como si fuera ¿qué? Como que Dios tiene la obligación de darle todo lo que necesita, de cumplir todos sus deseos, porque Él se lo pide. O sea, ponemos a Dios como nuestro servidor. Y no es así. Entonces, en esta actitud que el fariseo tenía, el cual eran personas las cuales el pueblo en cierta manera no quería o los tenían en estima, pero había fariseos que tenían otra actitud y tuvieron otra actitud. Por ejemplo, José de Arimatea, ¿sí? Nicodemo, que eran fariseos, y el mismo Saulo de Tarso, que fue fariseo, y que después se convirtieron al Evangelio y cambiaron sus vidas. Pero pensaba que tal vez, y leyendo, porque es más largo la definición del fariseo, se asemeja mucho a lo que hoy conocemos como el catolicismo, y esto no es con intención de ofender a nadie, pero el catolicismo mantiene las mismas leyes, las mismas reglas, de guardar ritos que los ponen a la altura de la palabra de Dios, de no leer las Escrituras, de no velar por lo que la palabra de Dios dice, porque si un alma que está o que guarda estas falsas doctrinas o estas enseñanzas realmente leyera la palabra de Dios, se daría cuenta que hay cosas que no condicen con lo que le han enseñado, con lo que las Escrituras revelan. Entonces, este pensamiento que el Señor discierne en los fariseos a través de esta parábola, que en otras palabras el fariseo se consideraba sin pecado, porque como dice, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y no soy como este publicano que ahora vamos a ver. Y lo interesante es que hay un versículo, ¿no?, que dice, ¿no?, que ¿de dónde salen todas estas cosas? ¿De dónde? Del corazón perverso y engañoso. O sea, que el corazón perverso y engañoso de cuál surgen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, esta persona pensaba que no lo tenía. Entonces, ¿cuántos de nosotros, tal vez, en esta noche aquí sentados, pensamos que no somos de esa manera? Que nosotros somos mejores. Que no hay estas cosas así como este publicano, que no soy como los otros hombres. Porque no robo, porque no ofendo, porque moralmente soy correcto, porque no necesito que nadie me enseñe nada. Porque yo soy íntegro, soy moralmente correcto. Y es un peligro, porque esta alma, la cual tiene este concepto de sí mismo, que es justo, que no necesita nada,
no se da cuenta que es un pobre, miserable pecador, el cual necesita a Cristo en su vida. Pero hace una mención a alguien, porque dice, como este segundo que sube a orar, que menciona a este publicano. Dice, no sé cómo este publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran empleados del Imperio Romano que se dividían en dos clases. Estaban los de superiores, que eran los que tenían cierto privilegio y rendían las cuentas directamente con el emperador o quien estaba a cargo de la ciudad. Y después tenían los subalternos, que eran los que eran enviados a las provincias a cobrar y que eran despreciados, considerados ladrones. Y hay una parte que me llamó mucho la atención, que... no lo puse, no lo copié. Bueno, pero decía, ¿no?, que había a uno que le preguntaron cuáles eran las peores cosas de la naturaleza. Y entre unas definiciones que decía, ¿no?, las cosas más peligrosas y despreciables, ¿no? Y en la sociedad tenemos a los publicanos y a los parásitos. O sea, ese era el concepto que la población tenía de los publicanos, que eran parásitos molestos que le robaban. Y pensaba, ¿no?, me reía, hace unos meses atrás tuve que ir a pagar unas multas de un vehículo. Y yo iba y le contaba a la persona tal cosa, y me miraba, bueno, sí, es tanto. Y pensaba, ¿no?, hoy, qué manera de odiar gente esos días. Porque no le importaba nada, quería cobrar, y bueno, cobraba. Pero pensaba, ¿no?, en los publicanos, cómo el pueblo le tenía bronca porque ellos iban y cobraban y le sacaban el dinero para pagar. Y yo decía, bueno, nosotros, ¿a quién les gustaría pagar una multa? Hoy pagar un impuesto, lo hacemos con alegría. Uy, qué lindo, hoy tengo que pagar 100.000 pesos de gas, toma, ahí está, alegre. Como, la bronca, ¿hacia dónde va? Hacia la persona que me cobra. Porque agarra el dinero, tac, lo archiva, listo, ya está. Claro, es como que no sabe lo que a mí me costó eso. Entonces, los publicanos eran tenidos de esa manera, como parásitos. ¿Y un parásito qué es? Es algo que vive alimentándose a costa de qué? De otro, ¿sí? Entonces, de esa manera han tenido los publicanos. Por eso el fariseo dice, y aún no soy como este parásito que tengo al lado mío. O sea, el concepto que tenía de él mismo. Pero por otro lado, este publicano, el cual sabía su trabajo y sabía que era odiado por la sociedad, que no lo quería nadie, a tal punto que cuando el Señor Jesucristo, los fariseos decían, ¿y este qué come con quién? ¿Se acuerdan que decían? Había dos, publicanos y rameras, al mismo nivel. Entonces, este publicano, que sentía esto, iba al templo y en otra posición totalmente distinta, que era ¿cuál? No quería ni alzar sus ojos, ¿a dónde? Al cielo, porque él conocía y entendía cuál era su situación. ¿Cuál era? Porque, el publicano se podría haber parado y decir, gracias te doy Dios porque no soy un legalista como el que tengo acá al lado. No soy uno de estos que me pone carga y mira todo lo que yo hago, pero no se mira a sí mismo. No lo miró. O sea, en eso vemos que aunque el publicano era una persona que era despreciable, podía haber también en él un corazón orgulloso. Pero la parábola, ¿a dónde nos lleva? A que esta persona conocía su situación, conocía lo que era, conocía lo que trabajaba, conocía lo que la gente tenía, concepto de él, y va y le pide al Señor algo que dice, sé propicio. ¿Y por qué sé propicio? ¿Qué significa? Sé propicio en este contexto en el cual estamos viendo, significa ten misericordia, o muéstrate favorable, o compadécete de mí. El publicano busca la gracia y el perdón. Y acá, en esto, es lo que toda alma
un día, cada vez que se presenta el Evangelio, toma una decisión delante de Dios. ¿Por qué? Porque ante la presentación del Evangelio, que es la manifestación de amor más grande conocida por el hombre y por el universo, que es a Dios dando a su Hijo en propiciación, en rescate, pagando un precio por nuestra redención, el alma toma una decisión, y que es una decisión que tiene trascendencia eterna, por cuanto puede decir, no necesito de Dios, como puede decir, soy un pobre publicano. Ahora, el problema es cuando uno no se reconoce como un pobre publicano, como un parásito. Y ahí está el tema. Yo puedo venir a la casa del Señor, puedo escuchar su palabra, puedo escuchar lo que Él hizo por mí. Pero si en mí no hay una acción de reconocimiento, si yo no me llego al Señor, como dice acá, ¿no?, que hería su pecho, se golpeaba. Y, hermanos, ¿quién de nosotros en algún momento no ha sentido, tal vez alguno no, pero una angustia tal en el corazón que parece que no puede respirar, que duele en lo profundo, que no sabemos cómo sacarlo, que aprieta, que molesta, que está presente y que no sabemos por qué, o a veces sí, y le pedimos al Señor, ayúdame, Señor, porque tengo esta angustia en mi corazón, este dolor, porque duele. Y si el pecado, lo que yo soy, no duele, si no genera ese dolor de arrepentimiento, de verme delante del Señor, en el cual yo puedo decir, no puedo ni levantar los ojos al cielo, nunca voy a poder pasar a la segunda parte, que es ser llamado o ser hecho hijo de Dios. Porque no voy a tener la necesidad de arrepentirme. No voy a tener la necesidad de pedirle a Dios perdón. Porque no lo entiendo, o por ahí sí lo entiendo, pero no considero que lo necesito. Y es acá donde el Señor siempre nos llama y nos habla de esto, ¿no? Sé propicio a mi pecador. Se identifica este publicano como un pecador reconociendo su condición alejado de Dios, el cual está lejos. El fariseo se paraba y miraba al cielo y se ponía al igual. Te doy gracias porque esto y lo otro, como ya lo hemos mencionado. Pero este no. Dice, necesito que me perdones. Necesito que me salves, que me limpies, porque el publicano estaba viviendo una experiencia aquí de que estaba siendo redarguido. Y redarguir es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. ¿Y qué es redarguir? Significa tomar conciencia de lo que hace lo malo, porque es esencialmente malo. Y cuando hablamos de esencialmente malo, es de los más profundos de mi corazón. Soy malo, soy perverso, estoy perdido y necesito un Salvador. Pero hasta que yo no lo entienda y no tenga ese concepto de mí mismo y no, el Espíritu no me abra al espiritual entendimiento, no lo voy a poder hacer. Y es un poquito lo que tenía que ver con la lección de hoy en la mañana. Ruth, cuando se presenta delante de vos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué le pide que ponga su manto sobre ella? ¿Porque tenía frío? ¿Por qué fue? A ver, creo que todos estuvieron en la escuelita de la mañana, o la mayoría. ¿Por qué fue? Porque ella reconocía que tenía esa necesidad. Porque sin ese manto, sin que vos la cubras, sin que vos la redima, estaba perdida. El domingo pasado, el pastor Daniel, que esta semana escuché la prédica, dividió la lección en dos partes, a la mañana y a la tarde. Y él a la mañana mencionó unos detalles que yo no los había tenido en cuenta de la vida de Ruth. Tal vez los maestros tampoco, o tal vez sí.
pero es la extrema pobreza en la cual vivía esta señora. Porque si ustedes leen en el libro de Ruth, dice que ella comió hasta que se hartó en el campo, y lo que sobró, ¿qué hizo? ¿Se lo dio a los perritos? No, ¿se lo llevó a quién? A su suegra, porque ella sabía que su suegra no había comido en todo el día. Entonces se vivía una pobreza, la cual ella era consciente y por eso salía a trabajar, y viviendo de esa manera, ¿cuánto podría durar? Entonces ella veía que su redentor, su pariente más cercano, vos, era la que lo podía rescatar de esa situación. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios siempre nos lleva a lo mismo, que el alma se identifique, que el alma mire y vea su profunda necesidad. Una necesidad que tal vez no la vemos por ese podrido corazón, rebelde y engañoso, que nos hace pensar que no tenemos necesidad de un Dios. Y cuando tal vez somos convertidos, tal vez tenemos muchos años como creyentes, pero la experiencia se repite. Porque si yo tuviese realmente esa visión de esa necesidad espiritual que tengo, muchas de las cosas que como creyente hago no las haría. Mi vida cambiaría. Venir a la iglesia lo haría con gozo. El andar día a día lo haría con gozo. Ayer hablábamos, ¿no?, con los jóvenes y uno veía las caras y decía, no, bueno, este anda medio mal porque tiene una cara que lo que menos parece era cristiana. Deprimido, otros miraban para el piso. Y bueno, y acá uno ve desde el frente los rostros y las reacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón? Hay rebeldías, hay cuestiones, hay indiferencia, tal vez empiezan a marcar durezas por la cantidad de actividades que tenemos en la semana y no nos hacemos tiempo para estudiar la palabra, para orar. Y entonces de a poco el espíritu se va apagando, nos vamos rebelando. ¿Y qué pasa? Y con el tiempo nos vamos alejando. Y cuando nos alejamos, con los años, Satanás toma ocasión y puede hacer de nosotros lo que queremos, lo que quiere. Pero acá hay una situación también que vale la pena aclararla, que todo aquel que se cree renacido, examine su experiencia de salvación. No vaya a ser que su engañoso y perverso corazón le haga creer que alguna vez aceptó a Cristo Jesús como Salvador y no lo hizo. Y vive engañado diciendo, bueno, por lo menos soy salvo. Y tal vez no lo es. Entonces, esa experiencia uno tiene que recordarla, ir, volver y preguntarse por qué me alejé. ¿Qué fue lo que el mundo me ofreció mucho más precioso que lo que el Señor me podía dar? Entonces, el Señor nos invita, pero hay que ir con humildad, con reconocimiento y sin pensar. Por eso el pasaje y ya vamos a ir terminando, dice, ¿no?, en el versículo 15, y traían a él niños para que los tocase, los cuales, viniendo los discípulos le reñían, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y esto qué nos habla? Que cuando somos grandes todo lo racionalizamos, todo lo pensamos, todo lo analizamos, todo tiene que tener un porqué. Todo lo que me explica. Pero cuando habla de un niño, tal vez cuando yo no tenía hijos me olvidé que yo fui niño, pero ahora que los veo y veo creciendo, el más chiquitito vos le pones algo en la mano y se lo come. No te pregunta qué es ni por qué. Y lo que no le pones a mano también se lo come. Pero bueno, eso es un tema aparte. Le das un pedacito de pan y se lo come. Le das esto y se lo come. Y agarra. Y yo no me había percatado, pero él anda por casa o por todos lados. Pero siempre tiene que tener a la madre en su visión. Saber dónde está. Porque si le pasa algo, ¿dónde va? A su madre. Entonces, nosotros tendríamos que ser igual. Por eso dice el que no es como un niño. Buscar, decir, bueno, el Señor me da algo, lo agarro. Tener plena confianza. No tener eso de decir, bueno, ¿qué será? ¿Será verdad? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer así?
No, esa inocencia, podemos decirlo así, esa confianza en lo que que me está dando, me va a hacer para bien. Es eso lo que es el Evangelio, darlo y recibirlo como un niño, decir, Señor, si esto tú me lo das, lo acepto. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida, sin pelear. Pero nos cuesta porque ya somos adultos y por eso el Señor dice, ¿no? De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él con sencillez, confiando. ¿Qué es lo mejor que el Señor nos puede dar? ¿Qué es lo mejor que el Señor nos puede entregar? Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Pero como siempre decimos, la invitación a esta vida que el Señor nos da es una invitación. Y cada uno luego ha de tomar su decisión. Pero no se dejen estar. Los años pasan, nuestra vida es corta, no sabemos cuándo finalizará, pero que no sea que nos haya apartados del Señor, que nos haya en pecado, y peor aún, después de tantos años viniendo a la casa del Señor, tantos años escuchando, el Señor nos diga, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces acá? Vos no pertenecés acá. En una figura, ¿no? Porque el que parte de este mundo sin Cristo no va a tener tiempo de discutir nada. Ya su destino está sellado para la perdición eterna. Pero es una figura que también hace diciendo, no, apartados de mí, obradores de maldad. Que el Señor nos bendiga también esta tarde, en esta palabra, para que consideremos en qué actitud me encuentro. ¿Soy un fariseo legalista? ¿O puedo decir, me considero un parásito, pero el Señor me puede perdonar y me puede ayudar? Yo creo, cada uno saque su conclusión. Sé que por ahí ninguno le gusta que le diga parásito, le pido perdón, pero para que lo entendamos un poquito más claro, la figura, ¿no?, de lo que soy realmente. Que el Señor nos bendiga y le damos lugar ahora a nuestro hermano para que continúe con esta parte. Bueno, hermanos, vamos a proceder entonces ahora a tener un breve pensamiento con relación a lo que seguidamente hemos de realizar. Pensaba en la parábola que el Señor relata antes de introducirse en esta demostración, ya no de parábola, sino de un hecho real concreto. Lo anterior era ejemplificar lo que era un hombre justo, que en verdad era injusto, y lo que el Señor consideraba como algo serio, responsable, que parece contradictorio, ¿verdad? Que un hombre como un publicano, y me acordaba de Zaqueo, que actuó como Dios quería que actuase. Por lo cual vemos entonces que hay modos y modos que muchas veces al hombre le parece que haciendo bien está obrando conforme a su corazón, y hombres que actúan conforme al propósito, la voluntad y el deseo de Dios en sus vidas, para sus vidas, y el resultado final, por supuesto, siempre es la aprobación de Dios a aquellos que hacen bien, aquellos que buscan gloria y honra, y por fin la vida eterna, conforme lo establece la palabra del Señor. Por eso digo, lo anterior era una palabra, una enseñanza de algo que ellos veían siempre, que ocurría, y el Señor lo aplica para que les sea gráfico, y a continuación, entonces, ahora sucede algo que ya no es una parábola, que no es un ejemplo, sino que es un hecho real
que acontecía en los días del Señor Jesucristo y que tenía que ver también con un acto muy serio por parte de aquellos que venían a Él a buscar del Señor que tocase a sus niños, y en otro evangelio dice que orara por ellos y que los bendijera. Realmente, y la verdad es que toda bendición, la correcta, la que enriquece y que no añade tristeza con ella, desciende del cielo. Solamente del cielo es donde viene la verdadera bendición. Nosotros oramos pidiendo que tal bendición descienda de Dios para el alma que es presentada con total seriedad. Y esto para comparar lo que era la seriedad de los discípulos del Señor, que encontraban molesto el que trajeran los niños a Cristo y que según su concepto el Señor tenía cosas más serias que hacer que atender a niñitos o a madres que empujaban y procuraban llegar hasta el Señor con sus chiquitos. Madres que seguramente no tendrían el control de la natalidad que tiene hoy, sino que irían rodeadas también de muchos otros chicos. Y lo que para ellos era algo poco serio, porque las reñían quiere decir retar, las echaban, no querían, era un celo sin entendimiento y poco serio. No quiere decir que porque un hombre sea serio, haga lo correcto delante de Dios. Lo serio es obedecer a la palabra de Dios, y como decía Marco, el pastor, le digo Marco por familiaridad, pero lo que decía es ir al Señor. Una cosa que debe ser siempre para nosotros de prioridad y de seriedad. Y entonces, luego de explicar esto, de aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, inmediatamente Lucas, el escritor, el que registrara también la vida, obra y hechos de los apóstoles en el libro de los Hechos, aquí relata lo que él vio y lo que a él le fue declarado por el Espíritu Santo para que pusiera en orden. Y el orden seriamente establecido acá es que tiene que relatar concretamente lo que sucedía, que traían a él niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reñían, se enojaban. Mas Jesús, llamándolos, se los llama, ya debe haber sido por nombre, o sencillamente conocían la voz de su Señor, y cuando los llama al orden, y los llama para que dejen de hacer tal cosa, y queda establecido algo que se utiliza desde entonces en toda iglesia cristiana, evangélica, fiel, seria, que no solamente ha de pedir la bendición de Dios para los niños, sino que también ha de procurar seguir buscando a los niños hasta que estos niños tengan la edad de tomar la decisión personal propia de qué hacer con el Cristo de las Escrituras. Si han de aceptar a Cristo como su Salvador o lo han de rechazar. Y la realidad es que a nosotros nos parece que no, pero para el niño es una cosa muy seria.
la que toma, al punto tal que a lo largo de la experiencia de nuestra vida hemos podido observar de niños de muy corta edad que despreciaban y tomaban como cosa poco seria la palabra de Dios. Y sin embargo, de otros niños que con su corta edad recibían a Cristo como su Salvador en una actitud verdaderamente seria. Esto es notable, maravilloso y de alabar al Señor. Y para que nosotros tengamos en cuenta que no significa tener un mal carácter, tener un carácter fuerte, tener un carácter decidido, firme, malo, como el de los apóstoles, significa ser serio delante de Dios. Pues en todo caso, el Señor los llama a un orden, a un cuidado, que sean más serios, que sean más serios. ¿Y cuál era esa seriedad? Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es nada más y nada menos que el reino de los cielos por pura y sola gracia, entre tanto y cuanto ese niño no tenga conciencia de pecado. La realidad es que para el niño recién nacido y hasta que toma en un determinado tiempo de su vida conciencia de que es pecador y de que empieza a hacer sus picardías maliciosamente y sabe que está haciendo mal, ahí empieza a tomar conciencia de que es pecador. Y a esa edad ya es oportuno que escuche claramente el mensaje de salvación, que si no se arrepiente seriamente, se va al infierno como el peor de los pecadores, porque no hay otro medio para ser salvo que tener a Cristo en el corazón, por el arrepentimiento y la fe. Y es notable, porque este publicano fue más serio que el fariseo. El fariseo fue un ridículo, un egocéntrico y un soberbio, que no tuvo a Dios en cuenta, ni la obra, porque aún la ley le enseñaba, sin ser tergiversada, la actitud que debía tener por el fariseo. Orar por él y tener misericordia, porque Dios es amador de misericordia. Hombre, Él te ha declarado y te ha enseñado lo que debes hacer. Amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Por lo cual aún en eso se equivocaba. Y la seriedad de una iglesia que se precia de fiel o quiere agradar a Dios es cumplir con el mandamiento de Cristo, buscar a los niños y clamar para que sean dejados venir a Él. Encontrar a Cristo, que murió por los niños, como murió también por los más grandes pecadores. Y que en una deuda de honor que tiene con los niños, particularmente con aquellos menores de 2 años, que sufrieron siempre gran persecución y matanza a lo largo de la historia, porque son los más débiles, no se pueden defender. Bueno, Él es padre de esos niños. Y a ellos, a los niñitos, les otorga el reino de los cielos por pura y sola gracia y obsequio, al decirle de los tales. Es el reino de los cielos. De los demás será si no se volvieren y fueren como esos niños, con esa seriedad y la seriedad de un niño. Para un niño es todo serio. Es como decía Marco, tener en su radar ¿a quién?
a su madre. Cuando no la tiene, ¿qué hace? Bueno, no la veo. Contaba hoy mi nuera, ¿no? Está en la cocina, sale al patio y cierra la puerta y adentro se armó el escándalo. Porque la dejó de ver y está ahí a 1 metro. Una vez que entra, vuelve la calma. ¿Es serio o no es serio para un niño? Entonces, qué importante es recibir a un niño la bendición de aquel que murió por él. Y la bendición será no rogar por él para que sea un niño prosperado económicamente, que tenga plata, que no le falte trabajo, que no le falte salud, que tenga una buena novia, una buena esposa, que en lo posible le dure el matrimonio hasta el final de su vida. Todas cosas terrenas, humanas, horizontales. La bendición para ese niño será que pueda escuchar la palabra de Dios en esos 2 primeros años de su vida. No pongo un límite de edad, Con 2 años es un ejemplo solamente. Pero luego, cuando empieza a entender esa misma palabra que fue mamando y que una madre ya le tiene que ir hablando, aún desde el vientre, pues el niño escucha, el niño se forma, el niño adquiere conducta de solo oír desde el vientre. Nosotros creemos en la vida absolutamente desde su concepción. Y si el salmista podía decir, vieron tus ojos mi embrión, quiere decir que aún siendo embrión, está presente la vida que Dios planta desde el momento de la concepción. Y desde allí es deber de una buena madre y de un buen padre hablarle del Evangelio de Jesucristo. Y acostumbra el oído. Y esa palabra nunca más se apartará de él. Le va a llegar hasta el día en que tenga que partir de este mundo. Y si en ese transcurso conoce a Cristo como Salvador personal, esa es la bendición. Porque qué bendición más grande que ser heredero legalmente del reino de los cielos, que siempre es por gracia, por supuesto. Y ese va a responder a la voluntad y el ejercicio de los padres, que han de ser los responsables de guiar a sus niños al conocimiento de la verdad. Esa es parte también del pedido de la oración. Para el niño, que llegue a conocer a Cristo, y para sus padres, que tengan la sabiduría de guiar a sus hijos por ese camino, por ese sendero, no solamente con la palabra, sino mucho más aún con el fuerte, con el ejemplo. Tenés que ir a la iglesia. No podés faltar a la escuelita dominical. ¿Y vos? No, yo me tengo que quedar a hacer tal cosa. No, hoy no tengo ganas. Y vos tenés que hacer lo que tu padre te dice. ¿Se dará cuenta un niño de esa seriedad? Lo hace por obediencia tal vez. Pero que discierne que el padre o la madre está haciendo un uso inexacto e inequívoco de la enseñanza que tiene que hacerle, cuidado, una cosa va acompañada a otra, porque presentar quiere decir ponerlo delante y que ese presente es del Señor. El otro día, y perdona más Marco, me estoy pasando unos minutitos. Y perdona Marco porque sí.
de allá salen ojitos. Pero bueno, hay que decirlo, me dejaste poco tiempo, la culpa es tuya. Entonces, me contaba mi esposa, no sé en qué lugar vio, cómo actualmente, no sé dónde eran a mí, que levantaban los chicos. En un país asiático, las madres con sus niños recién nacidos venían y lo presentaban. ¿Vieron como la película es El Rey León, que lo ponen? Bueno, pero antiguamente no solamente los levantaban, sino después lo arrojaban a un precipicio o lo arrojaban sobre una estatua de bronce con fuego ardiendo adentro para que se fritaran como el chicharrón, o los metían vivos adentro de urnas con tapa y lo enterraban, que hasta el día de hoy se siguen desenterrando, esos cuerpitos. En el tiempo antiguo, estamos hablando, cuando adoraban a Baal, a Astarot y a Moloch y a toda esa suerte de dioses que ofrecían sacrificios humanos. Y a la madre no le parecía mayor sacrificio que presentar a su hijo primogénito. Mirá si hubiéramos hecho eso, Marquita. Hoy estaría bajo la base de nuestra casa, sosteniéndola. Qué terrible, ¿no? ¿Es serio eso? Eso es criminal. Porque lo hacían vivos, los chicos vivos. Y el único hijo, el primero. Ahora presentamos a Cristo. Y lo presentamos en los brazos de la madre y hacemos una oración. No porque haya virtud de nosotros, La virtud baja del cielo por pedido de esa oración que llega a los oídos del Señor, y como sus ojos examinan y miran todo lo que hay y ve a Felipe y ya conoce toda su vida hasta el día que vaya a partir de este mundo, bueno, orar, Señor, tú que conoces todas las cosas, que pueda Felipe encontrarte en ese camino. Si es en su niñez, mejor, porque tiene toda una vida por delante. Si es de adulto, bueno, gracias a Dios, porque lo encontré a esta edad. Pero si lo encuentro de chiquito, mejor, porque es más grande el tiempo y más largo al que puedo servir más y mejor al Señor. Le voy a pedir entonces ahora a nuestros hermanos Cristian y Liliana que vengan con su chiquito, su última, digo última, no final, sino última, Dios dirá, más reciente adquisición, y eso queda abierto a todos los matrimonios jóvenes, que hay que poblar la tierra de chicos. Es la carita de Olivia, ¿sabes? Pero con rasgos masculinos, vamos a ser sinceros. No sos tan lindo como Olivia, no bonita. ¿Entiendes? Muy bien. Lo va a tener a mamá, con el lavado y se pone a llorar, ¿verdad? No hay tanta confianza tampoco. Confianza bien. Así que vamos a poner la mano. Y te ponga así, así como poner la mano. Y vamos a ver. Bendito y eterno Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu bendita y santa presencia. Señor, el Señor Jesucristo, tu Hijo bien amado, hacía esto por los niños que eran traídos a Él y no los despreciaba ni los echaba afuera. Se tomaba el tiempo de orar, de pedir su bendición por esos niñitos, y ciertamente habrán sido más de uno o más de 100. La Biblia no nos relata la cantidad de niños que habrán pasado por sus manos, pero sabemos que todos los que pasaron por su mano recibieron de Él el mismo trato y la misma bendición. Seguramente, al poner sus manos sobre ellos, conocía toda su vida, pero no obstante, oraba por ellos para que pudieran llegar a la experiencia
de encontrar al Cristo de las Escrituras, al Cristo Salvador, al Cristo Redentor, para que puedan ser salvos por toda eternidad. Entendiendo que todas las demás cosas, habiendo encontrado esto, son solamente añadiduras a una vida mejor, a una vida más sana, a una vida con mayores beneficios de carácter material. Padre, bendice a Felipe para que pueda ser un niño que conozca a Jesús y que desde muy temprana edad pueda llenar su corazón del deseo de querer agradarte y buscarte. Le ha de tocar un tiempo muy difícil, como el que se avecina y está sucediendo para tantos niños, pero que pueda encontrar bajo la sombra de tus alas el seguro refugio y amparo para tanta tentación que en este tiempo y más adelante ha de venir. Porque sabemos muy bien por las Escrituras que el tiempo que viene no es mejor al que vivimos, sino que ha de agudizarse el ataque del enemigo contra la Iglesia de Jesucristo y aún contra los niños, principalmente, para que no alcancen a tener esta experiencia bendita y santa de conocer al Salvador Jesús. Bendice a sus padres, a Cristian también, para que pueda afirmar su vida como cristiano y ser el modelo de papá cristiano que necesita ver para poder creer también en la palabra que pueda recibir. Bendice a su mamá, a Liliana, para que le des sabiduría también como madre para edificar su hogar, velar por la salud espiritual, principalmente de sus hijos y aún de Felipe. Ya hemos presentado a las niñas anteriormente y ahora este varoncito que tú les has concedido por tu gracia, que sea así, Señor, en tu bendición, en tu gracia y en tu misericordia, por el tiempo que tú permitas que cada alma transite por él. Gracias te damos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga. Bueno, el Señor te bendiga, sí, está bien, increíble, ¿verdad? No serio, ¿eh? Si te trajo para un equipo. El Señor te bendiga.